El pastor José Valladares desde Barcelona, España, con el tema la constitución de ministerios en la Iglesia, basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo números 11 y 12 respectivamente, donde dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bajo el tema general, en forma interrogante, apóstoles y profetas de hoy, pues ha sido de bendición escuchar los audios que hasta el momento han sido subidos por nuestros consiervos que de una u otra forma se han esforzado para eh, contribuir con la exposición del tema que nos corresponde a esta semana. Sé que los receptores, los estudiantes, están siendo enriquecidos en conocimiento de la palabra de Dios, ya que ha sido de altura cada ponencia. Pues en lo personal he sido edificado y he aprendido algunos datos que quizás por la imperfección de cada uno de nosotros, pues no todos hemos llegado aún a la estatura del varón perfecto y necesitamos pues de enseñanzas fructíferas, enseñanzas sanas para seguir en este crecimiento, en esta edificación que solo el Espíritu de Dios pues nos da a través de los siervos. Sin más, yo iré a colocar como un título a mi ponencia los medios para fortalecer la unidad en la iglesia. Con los pasajes que hemos leído del capítulo 4, versículos 11 y 12. La Reina Valera, pues, utiliza la palabra constituir, más en el griego original, pues lo dice de otra manera. En el griego, en lo original, pues, este pasaje del versículo 11 del capítulo 4 de Efesios dice de la siguiente manera: y él mismo dio ciertamente los apóstoles y los profetas y los evangelistas y los pastores y maestros. El que subió sobre los cielos da dones a los hombres. Puede hacerlo porque está investido de la plenitud de autoridad. Antes el apóstol Pablo se refirió a este dar de Cristo a la iglesia. El versículo número 8, dio dones a los hombres. Ahora va a señalar algunos de estos regalos de la gracia dados con el propósito de la edificación y consolidación de su cuerpo, que es la iglesia. Es interesante apreciar aquí que el apóstol no está interesado en los dones del Espíritu, sino en los hombres, hombres y mujeres dotados de dones del Espíritu, que a lo largo del tiempo de la historia el Señor va dando a la iglesia. Nótese que el verbo utilizado es el mismo aquí en el versículo 8. Por tanto, el que dio dones a los hombres, da hombres capacitados a la iglesia. El mismo que subió sobre todos los cielos es el mismo que da estos regalos a la iglesia.
La traducción constituyó de la Reina Valera 60 no es posiblemente la más eficaz, porque constituir indica poner en una posición de dignidad, mientras que dar expresa una posición de servicio. El que es constituido es puesto para ser honrado. El que es dado es puesto para servir. No están estos constituidos como autoridades, sino entregados, dados como siervos. No están sobre la iglesia, sino en ella misma para servir. De igual forma lo explica el apóstol Pedro en su primera epístola, en el capítulo 5, versículo 1 al 4. Pues hay una diferencia entre la traducción del Reina Valera, que traduce como constituir o constituyó, y el original griego, que lo traduce como dar. Como lo he explicado anteriormente, el constituir designa una posición de dignidad, de honorabilidad, más el dar da una connotación de servicio. Así que hay que tener esto muy claro. Los ministerios están dados por el Señor. Es para servir de edificación al cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Pero por otro lado, este pasaje tiene un interés especial porque nos da una descripción de la organización y de la administración de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva habían tres clases de responsables. Había unos pocos cuya autoridad se extendía por toda la iglesia. Habían bastantes cuyo ministerio no estaba confinado a un lugar, sino que tenían un ministerio ambulante e iban a donde el Espíritu Santo los movía. Habían algunos cuyo ministerio se limitaba a una congregación y a un lugar. Los apóstoles eran los que tenían autoridad en toda la iglesia. Para ser apóstol se tenían que tener dos grandes cualificaciones. La primera era haber conocido a Jesús personalmente. Cuando Pablo insiste en sus propios derechos en vista de la oposición que se le hacía en Corintios, afirma: ¿es que yo no soy apóstol? ¿Es que no he visto a Jesús nuestro Señor? 1 Corintios capítulo 9, versículo 1. La segunda, un apóstol tenía que ser un testigo presencial de la resurrección del Señor. Cuando los 11 se reunieron para elegir al que había de tomar el puesto que dejó vacante Judas el traidor, se decía que tenía que ser uno que hubiera sido de la compañía durante todo el ministerio terrenal de Jesús y un testigo de su resurrección, según Hechos capítulo 1, versículo 21. En un sentido, los apóstoles tenían que acabarse, porque al cabo de cierto tiempo ya se habían muerto todos los que habían conocido a Jesús y habían sido testigos de su resurrección. Pero en otro sentido todavía superior, la cualificación continúa abierta. Esto lo voy a explicar más a fondo el día viernes de conclusiones. La diferencia de los apóstoles fundacionales o los conocidos apóstoles del Cordero y los posteriores apóstoles bajo la comisión de ser enviados a predicar el Evangelio a todo el mundo. El que haya de presentar a Cristo
debe conocerle personalmente, y el que haya de manifestar el poder de Cristo a otros debe haber experimentado el poder del Cristo resucitado. Número 2. Estaban los profetas. Los profetas no tenían la misión exclusiva de pronosticar el futuro, sino de proclamar la voluntad de Dios. Al proclamar la voluntad de Dios hasta cierto punto, tenían que anunciar cosas futuras, porque anunciaban las consecuencias que traería el obedecer o el desobedecer esa voluntad. Los profetas se movían por toda la iglesia. Su mensaje no era el resultado de su pensamiento o estudio, sino que les era revelado directamente por el Espíritu Santo. No tenían hogar, ni familia, ni medios de subsistencia, muchos de ellos. Iban de iglesia en iglesia proclamando la voluntad de Dios tal como Dios se lo había revelado. Los profetas, como un ministerio reconocido, desaparecieron de la iglesia antes de mucho. Eso sucedió por 3 razones. Letra A. En tiempos de persecución, los profetas eran los primeros en caer. No podían ocultarse y eran los primeros en morir por la fe. Letra B. Los profetas llegaron a ser un problema. A medida que las iglesias iban creciendo, se desarrollaba su organización local. Cada congregación se iba volviendo una organización con un pastor permanente y una administración local. Antes de mucho, el ministerio establecido empezó a objetar a la intrusión de estos profetas ambulantes, que a menudo inquietaban a sus congregaciones. El resultado inevitable fue que los profetas fueron desapareciendo poco a poco. Letra C. El ministerio de profeta estaba expuesto a los abusos. Estos viajeros proféticos gozaban de un prestigio considerable. Algunos de ellos abusaban de su autoridad y la convertían en una excusa para vivir cómodamente a expensas de las congregaciones que visitaban. El libro más antiguo de administración eclesiástica que se conoce es la Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, que surgió por allá en el año 100 después de Cristo. En él se ven claramente tanto el prestigio como las sospechas que despertaban los profetas de aquel entonces. Se establece el orden del culto de comunión, así como las oraciones que se habían de usar. Y a continuación se dice que un profeta puede dirigir el culto como quiera, pero hay algunas otras disposiciones. Se establece que un profeta ambulante puede quedarse 1 o 2 días en una congregación, según la Didache, pero si quiere quedarse 3 días, es un falso profeta. Se establece que si un profeta ambulante en un supuesto momento de inspiración solicita dinero o comida, es un falso profeta. Esto es según la Didache, es decir, la enseñanza de los 12 apóstoles en el año 100 después de Cristo, con respecto a los profetas de su tiempo. Ahora bien, número 3, estaban los evangelistas. Los evangelistas eran también ambulantes. Para algunos se dice que correspondían a los que hoy en día se llaman misioneros. Cumplen misiones itinerantes. Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista en 2 Timoteo capítulo 4.
eran los que daban a conocer la buena noticia. No tenían el prestigio ni la autoridad de los apóstoles, que habían visto al Señor, ni ejercían la influencia de los profetas inspirados por el Espíritu Santo. Eran los obreros habituales de la iglesia que llevaban la buena nueva a los que todavía no la conocían. Y por último encontramos a los pastores y maestros. Parece que estas dos palabras describen a una sola clase de persona. Es cierto, en cierto sentido, tenían la tarea más importante de toda la iglesia. No eran ambulantes, sino fijos en una congregación. Estos pastores y maestros tenían una triple función. Letra A, eran maestros. En la iglesia primitiva habían pocos libros. La imprenta no se había de inventar hasta 1400 años después. Todos los libros tenían que escribirse a mano. Y un libro del tamaño del Nuevo Testamento costaría por lo menos el sueldo de todo un año de un obrero. Eso quería decir que la historia de Jesús se tenía que transmitir principalmente de viva voz. La historia de Jesús se fue contando oralmente antes de que se escribiera. Y estos maestros tenían la tremenda responsabilidad de ser los depositarios de la historia del Evangelio. Era su función el conocer y el transmitir la historia de la vida de Jesús. Letra B. Las personas que se incorporaban a la iglesia procedían directamente del paganismo. No sabían absolutamente nada del cristianismo, excepto que Jesucristo había tomado posesión de sus corazones. Por tanto, estos maestros de la iglesia primitiva tenían que desplegar la fe cristiana ante los conversos. Tenían que explicar sus grandes doctrinas. Es a ellos a los que debemos el que la fe cristiana se mantuviera pura y no fuera distorsionada en su transmisión. Letra C. Estos maestros eran también pastores. Pastor era la palabra latina que designaba lo mismo que la española al que cuidaba de un rebaño. Por algún tiempo la iglesia cristiana no era más que una isleta en un mar de paganismo. Las personas que venían a ella acababan de salir del paganismo y estaban en constante peligro de volver a él. Y el deber del pastor era guiar su rebaño y mantenerlo a salvo. Esta palabra es antigua y honorable. En el pasado lejano de Homero, el rey Agamenón se le llamaba el pastor de su pueblo. Jesús se había llamado a sí mismo el buen pastor, según Juan capítulo 10, versículos 11 y 14. El autor de Hebreos llama a Jesús el gran pastor de las ovejas. El libro de los Hebreos capítulo 13, versículo 20. El apóstol Pedro le llama pastor y obispo de vuestras almas. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 25. También le llama el príncipe de los pastores, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Jesús encargó a Pedro que cuidara de sus ovejas. Juan capítulo 21, versículo 16. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que guardaran el rebaño que Dios había puesto a su cuidado. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y Pedro exhorta a los ancianos a que se cuiden del rebaño de Dios. Primera de Pedro 5:2. La figura del pastor se halla indeblemente retratada en el Nuevo Testamento. Era el que se cuidaba del rebaño y guiaba a las ovejas a lugares seguros. Era el que buscaba las ovejas descarriadas y, si era necesario,
exponía su vida para salvarlas. El pastor del rebaño de Dios es el hombre que lleva al pueblo de Dios en el corazón, que los alimenta con la verdad, los que buscan cuando se extravía y los que defiende de todo lo que pueda dañar su alma. Y a cada cristiano se le encarga que sea un poco el pastor de sus hermanos. Ahora bien, veamos algunas palabras claves en el griego. El versículo 11 dice, Él mismo dio. Hemos de recordar que la Reina Valera lo traduce como constituir y no es la traducción más certera. Él mismo dio. El griego es enfático. Él mismo por su poder supremo. Él es quien dio, etc. Unos, ciertamente, apóstoles. Tradúzcase, unos a ser apóstoles y otros a ser profetas. Los hombres que ocupaban los puestos, así como los puestos mismos, eran dones de Dios. Los ministros nos cedieron a sí mismos. Esto lo puedes comparar con la lista de 1 Corintios capítulo 12, versículo 10 al 28. Así como los apóstoles, profetas y evangelistas eran ministros especiales y extraordinarios, así los pastores y doctores, es decir, maestros, eran los ministros ordinarios y fijos de un rebaño en particular, incluyendo probablemente a los obispos, presbíteros y diáconos. Los evangelistas eran predicadores itinerarios, así como lo son nuestros misioneros y como lo fue Felipe el diácono, según Hechos capítulo 21, versículo 8. Son diferentes de los pastores y maestros, que eran fijos, según de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Los evangelistas fundaban la iglesia, el doctor maestro la edificaba en la fe ya recibida. El pastor tenía el gobierno y dirección de la iglesia. El mismo funcionario se llamaba también obispo. En cuanto a la revelación, el evangelista testificaba infaliblemente tocante a lo pasado. El profeta infaliblemente tocante a lo futuro. El profeta lo recibía todo del Espíritu Santo. El evangelista, en el caso especial de los 4, recordaba hechos concretos perceptibles a los sentidos bajo la dirección del Espíritu de Dios. Ninguna forma única de gobierno eclesiástico como permanentemente inmutable está establecida en el Nuevo Testamento. Aunque el orden apostólico de obispos o presbíteros y diáconos, dirigidos por superintendentes superiores, llamados obispos después de los tiempos apostólicos, tiene la mejor sensación para creer que esta era la usanza primitiva. En el caso de los judíos, un modelo fijo de jerarquía y ceremonialismo ligaba al pueblo inalterablemente, el cual era minuciosamente detallado en la ley. En el Nuevo Testamento, la ausencia de direcciones minuciosas para el gobierno y ceremonias de la Iglesia indica que no se proyectaba ningún modelo fijo. La regla general en cuanto a ceremonias es obligatoria. Hágase todo decentemente y con orden. Y que fuese provista una sucesión de ministros, no llamados por sí mismos, sino llamados a la obra por hombres que tengan autoridad pública dada a ellos en la congregación, para llamar y enviar ministros a la viña del Señor. A nuestro modo de ver, los ministros son llamados por el Espíritu Santo, no por hombres
que tengan autoridad en la congregación para llamar y enviar. Los que son llamados por el Espíritu luego son reconocidos como tales por la congregación. Que los pastores aquí eran los obispos y presbíteros de la iglesia es evidente por el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28, primera de Pedro, capítulo 5, 1 y 2, donde se dice que la función de los obispos y presbíteros era la de apacentar el rebaño. La palabra pastor se usa para indicar la dirección y gobierno y no meramente la instrucción, por lo cual se aplica a los reyes antes que a los profetas y sacerdotes. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, profeta Jeremías capítulo 23, versículo 4. Véanse los nombres de príncipes que están compuestos con el término Farnás, que en hebreo quiere decir pastor. Holofernes, Tisasfernes, véase Isaías 44, versículo 28. Ahora bien, el siguiente versículo que nos ha tocado exponer en este subtema de la constitución de ministerios para la iglesia, que es el versículo 12 del capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, dice, para con miras a, es decir, el objetivo final de dar dones o dar ministerios a la iglesia es la perfección de los santos o perfeccionamiento de los santos. La palabra griega da a entender corrección de todo lo que sea deficiente, instruyendo y completando en número y en todas sus partes. Para la palabra griega es diferente y significa el objeto inmediato. Compárese con Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno agrade a sus vecinos para su bien a edificación. La obra del ministerio. La palabra griega de ministración sin el artículo. La función del ministerio se presenta en este versículo el bien propuesto respecto a la iglesia, la manera de crecimiento para edificación del cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Después de nombrar a los diferentes responsables de la iglesia, Pablo pasa a hablar de sus objetivos y de lo que deben tratar de hacer. Su objetivo es que los miembros de la iglesia estén debidamente equipados. La palabra que usa Pablo para equipados es interesante. Es la palabra griega catartismos, que viene del verbo catartisein. Es una palabra que se usaba en cirugía con el sentido de colocar un miembro roto o poner en la debida posición una articulación. En política se usaba con el sentido de acercar o unir posiciones opuestas para que el gobierno pudiera proseguir su labor. En el Nuevo Testamento se usa para remendar las redes, según Marcos capítulo 1, versículo 19, y para disciplinar a un ofensor para que vuelva a ocupar su puesto en la comunión de la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 1. La idea básica de la palabra es la de poner algo en las condiciones de vida. Es la función de los responsables de la iglesia. El asegurarse de que los miembros sean instruidos, guiados, cuidados, buscados cuando se desvían, para que lleguen a ser como Dios quiere que sean. Su cometido es que el servicio siga adelante. La palabra que se usa aquí para servicio es diaconía, y la idea principal que subyace en esta palabra es la del servicio práctico. El responsable no tiene que ser uno que habla simplemente de cuestiones de teología y de cosas de la iglesia. Está a cargo de comprobar
que el servicio práctico a favor de los pobres y de los desvalidos de Dios se lleve a cabo. Su finalidad es comprobar que el cuerpo de Cristo es edificado. La obra del responsable es siempre la construcción y no la destrucción. Su objetivo no es causar problemas, sino resolverlos, fortalecer siempre y nunca debilitar a la iglesia del Señor Jesucristo. El responsable tiene todavía una misión más alta que estas, que puede decirse que son sus funciones inmediatas, pero por encima de ellas tiene otras más importantes. Su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a la unidad perfecta de la fe. No deben permitir nunca que se formen partidos en la iglesia, ni que se haga nada que produzca diferencias en ella. Mediante la enseñanza y el ejemplo que debe tratar de hacer que los miembros de la iglesia mantengan una unidad cada vez más íntima. Su objetivo es que los miembros de la iglesia lleguen a un pleno desarrollo. La iglesia no se puede contentar nunca con que sus miembros vivan vidas respetables. Su finalidad debe ser que sean ejemplos de la perfecta hombría y feminidad cristiana. Así que Pablo acaba con un objetivo sin igual. El objetivo de la iglesia es que sus miembros alcancen la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. La finalidad de la iglesia no es nada menos que producir hombres y mujeres que son el reflejo perfecto de Jesucristo mismo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Ha sido el pastor José Valladares desde Barcelona, España. Bendiciones.